No podemos odiar al español en español y sin embargo llevamos tratando de hacerlo todo el siglo XX y lo que va del XXI. El nacionalismo es una narrativa para mantener el poder. La religión es una narrativa para mantener el poder. El comunismo es una narrativa para mantener el poder. Pues es muy fácil. Religión es la mía, secta es la tuya. Y pues el que vota por los malvados es malvado y los malvados deben morir. Lo que nos hace ser una sola cultura es la hispanidad, pero es la parte que negamos. Yo amo México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Y bueno, pues tú amas un México que es producto de tu imaginación. El desgraciado de su padre atravesó el océano, ultrajó a su madre, se robó su oro y se fue. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por su recepción tan cálida. Muchas gracias por la invitación, por organizar todo esto. Y bueno, pues es para que tengamos una buena plática de un tema muy raro, que en realidad es como una conjunción de temas, porque yo hablo frecuentemente pues del México que según yo pues es en el que soñamos todos los mexicanos, que es un México pues de paz, orden, progreso, serenidad, en serio, ¿no? En fin. Y luego también pues hago muchas pláticas sobre el concepto de orden mundial que, a ver, me parece que si hay un tema que hoy en día puede ser profundamente confuso, del que todo el mundo cree que sabe algo y del que prácticamente nadie sabe nada, es el tema del orden mundial. Y claro, porque si hay un tema que se puede relacionar con teorías conspirativas, illuminatis, reptilianos, masones, alienígenas, pues es el tema del nuevo orden mundial, ¿no? Que también se puede relacionar con la nobleza negra veneciana. No, entonces ahí ya no terminas nunca, ¿no? Pero que al final se refieren a una cosa, sin importar la teoría conspirativa de la que estemos hablando, cuando hablamos del nuevo orden mundial, lo que te quieren decir es, hay alguien, sea una persona o una conspiración o un grupo de personas, una corporación oscura que quiere dominarlo a todo y a todos. Y dices, ¿y de verdad te parece que eso es una gran noticia conspirativa? ¿Que hay alguien que nos quiere dominar a todos? Pues de eso se trata el fenómeno del poder, de dominarnos a todos. Lo que no había pasado nunca antes en la historia de la humanidad es que existiera la capacidad de dominar al mundo entero. Entonces vamos a tratar de entender si eso es posible. Y bueno, entonces vale la pena hablar del nuevo orden mundial porque siempre hay un orden mundial, siempre, siempre, siempre. Y ese orden mundial siempre está cambiando, porque los poderosos cambian. Entonces, si siempre hay un orden mundial y el orden mundial siempre está cambiando, sorpresa, siempre hay un nuevo orden mundial. Y entonces hay un nuevo orden mundial en el siglo XVIII y uno en el XIX y uno en el XX y uno ahorita, y son completamente distintos. Es decir, la forma que tienen los poderosos de tratar de controlarlo todo. Y eso nos tendría que importar en México porque, bueno, da la casualidad de que México está en el mundo. Y por lo tanto, toda conspiración o toda organización de un orden mundial, un orden mundial obviamente implica a todos los países. Oficialmente el mundo tiene 197, es una cosa muy rara. En la ONU hay 197 países, en la FIFA hay 204. Eso quiere decir que nos importa más el fútbol que la paz y desde ahí empezamos a ver lo jodido que está el mundo. Pero bueno, 197 países. Obviamente el orden mundial es algo que se tiene que aplicar sobre 197 países, punto. Pero hay países más importantes que otros, siempre lo he sabido. Y México, desde el siglo XVI, es uno de los países más importantes del mundo, punto. Para todo. Por recursos, por geopolítica, por estrategia, por dominio, por rutas comerciales. México es importantísimo. Y a ver, si alguien quiere imponer un orden en todo el planeta y necesita de alguna manera dominar a México, pues es evidente que ese alguien pues le conviene más que los mexicanos seamos pendejos. Porque si no lo somos, pues le ponemos más complicado el tema del orden mundial a los poderosos. ¿Ves? Ya salió. Es que luego me preguntan por qué de pronto se me salen blasfemias en las pláticas, pero hay veces que no lo puedo evitar. Pero bueno, o sea, es que les puedo decir que los gobiernos nos quieren tontos, pero les mentiría, nos quieren pendejos. O sea, es que no es lo mismo, es una cosa bien diferente, pero bueno. Sí, claro. Claro, qué diferencia. No, pues avísenme. Se supone que los regios son acá francotes, para que alguien yo hubiera gritado, ¡no se te oye, Sunzo! Bueno, entonces, pues nada, México es importantísimo y de verdad, si México es un país fuerte, México es un país que podría negociar muy bien su lugar y su participación en un orden mundial. Si México no es un país fuerte, pues no tiene cómo negociar esa participación en el orden mundial.
Pero como un orden mundial existe, pues lo único sensato sería pensar que hay que construir un México que sea lo suficientemente fuerte como para venderse bien en el tema del orden mundial. Claro, la otra opción es ser de los que dirigen el orden mundial, de eso estamos lejísimos. Hay unos que dirigen el orden mundial, siempre los hay, nosotros no somos de ellos. Si no somos de los que dirigen el orden mundial, nos conviene mucho ser de aquellos que son, y eso sí somos, importantísimos, fundamentales para aquellos que aspiran a imponer el orden mundial. Y necesitamos, insisto, vendernos bien o vendernos mal, eso es toda la diferencia. Ejemplo, ustedes ya descubrieron, aquí en México, es una cosa que luego nos preguntamos mucho los mexicanos, ustedes ya descubrieron por qué los gringos festejan con tanto entusiasmo, muchísimo más que nosotros, el 5 de mayo. Es una maravilla, ¿no? O sea, porque, en México, el 5 de mayo, pues sí te acuerdas, ¿no? Que las armas mexicanas... Que Francia se pusiera en México luego y le mandara ayuda a la Confederación. Vamos por ahí, es decir, que podemos jugar a la geopolítica por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? Porque 5 de mayo, es verdad, en México no nos importa, bueno, en Puebla les importa muchísimo, pero en el resto del país la verdad es que nos importa muy poco. ¿No? De pronto el gobierno nos recuerda que las armas mexicanas se vistieron de gloria, nadie entiende muy bien por qué, pero 5 de mayo. Y los gringos, qué bárbaro, qué escándalo hacen, y es el día de toda América Latina, y ese día en lugar de perseguir migrantes los invitan a comer a la Casa Blanca y chupan con el presidente, es una maravilla. Y juran que es el día de la independencia de México. ¿Por qué los gringos festejan el 5 de mayo? Bueno, porque es el día en que México consolidó para Estados Unidos la doctrina Monroe. Esta doctrina Monroe, enunciada por James Monroe en 1823, América para los americanos, que era un discurso a las potencias europeas. Era un Estados Unidos que les dice a Europa, tú quédate en Europa y en África, eso es tu problema y no el mío, pero no te puedes venir a meter en América. Incluso era bastante, claro, es un Estados Unidos que no era tan poderoso, entonces es bastante condescendiente sobre la doctrina Monroe, porque sí dice, cualquier lugar de América que ya fuera de Europa antes de este momento, pues ya, ni modo. Pero no se pueden volver a venir a meter a este continente que es mío. Eso fue en 1823. En 1838 fue la primera vez que Francia intentó invadir México. Nadie se acuerda de la invasión francesa de 1838 porque le pusimos el nombre más estúpido que se le puede poner a una guerra. Le pusimos la Guerra de los Pasteles. Y nos contamos la historia de que el rey Luis Felipe I de Francia movilizó todo su ejército para cobrar una cuenta con todo y propina. Y como así de ridículo nos contamos la historia, pues por eso no entendemos nada, ¿no? Y luego los franceses nos trataron de invadir por segunda vez, porque eso es el imperio de Maximiliano. A uno le puede caer muy bien Maximiliano, a mí me cae muy bien Maximiliano, pero era un invasor, eso tampoco hay que olvidarlo nunca, o es la punta de lanza de un invasor, más bien, es el títere que estaba usando un invasor, pero bueno, el tema es que ahí está Napoleón III tratando de meterse en México, lo cual viola por completo la doctrina Monroe de los gringos, pero los gringos no se pueden dar el lujo de sacar a los franceses porque de entrada a los gringos, al estilo inglés, les gusta que sean otros los que peleen sus guerras, pero además ellos están en guerra civil. Y de pronto es Benito Juárez y el gobierno mexicano y Mariano Escobedo y Porfirio Díaz y Jesús González Ortega y el ejército mexicano el que sacan a patadas a los austriacos, los belgas, los franceses, y nunca más se volvió a meter una potencia europea en América. México hizo que Estados Unidos ganara. A partir de ahí era para dejarle claro a los gringos, tú y yo somos iguales y así nos vamos a tener que tratar, pero no lo logramos. En la Primera Guerra Mundial es lo mismo. Nos dicen que México no le entró porque Estados Unidos interceptó el telegrama Zimmerman, donde Alemania invitaba a México a aliarse con Japón para invadir Estados Unidos. Bueno, y México decidió, no tuvo opción, Estados Unidos se enteró antes que nosotros, como siempre, pero bueno, eso que el mensaje era para nosotros. Pero Estados Unidos, el gobierno de Venustiano Carranza decidió que pues, mantenía la lealtad con Estados Unidos y bueno, pues no los invadimos, no les dimos guerra por este lado y los dejamos participar en el otro y lo pudimos haber vendido caro, pero tampoco. Y de la Segunda Guerra Mundial ni les cuento, porque siempre nos distraen con la historia del Escuadrón 201, que es a mí me encanta, ¿no? México le declara, según nos cuentan, un submarino alemán hunde un petrolero mexicano, ¿no? El Potrero del Llano. Y entonces
como un submarino alemán hunde un petrolero mexicano, entonces México le declara la guerra a Alemania y entonces manda un escuadrón aéreo a las Filipinas a luchar contra Japón. Y dices, oye, pero pues ¿qué no nos atacaron los alemanes y le declaramos la guerra a Alemania y estamos en la guerra porque Alemania nos hundió un barco? ¿Por qué lo único que hicimos fue mandar un escuadrón aéreo a las Filipinas? Y es que eso no fue lo único que hicimos, es lo único que nos cuentan. Básicamente México hizo que Estados Unidos ganara la Segunda Guerra Mundial, pero no nos cuentan esa historia. O sea, la amistad profunda que le mostró Ávila Camacho a Estados Unidos fue fundamental para que ganaran la guerra. Un México que le puede decir a Estados Unidos, tú dedica toda tu economía a esta guerra y a ganarla, que México te va a cubrir cada mendigo espacio económico que tú necesites. Te mando gente al campo, te mando gente a las industrias, te mando gente a Hollywood, te mando gente al béisbol. O sea, México va a cubrir tu economía, tú gana la guerra. Si México no hace eso, claro, es un esfuerzo que no parece bélico porque no estamos con soldados en el frente, pero si México no hace eso por Estados Unidos, ellos no pueden ganar la guerra. Otro momento para decir, tú y yo somos iguales, y ni madre. Es decir, que oportunidades para ser top en el orden mundial siempre hemos tenido y siempre las hemos rechazado o desperdiciado. ¿Y por qué las hemos desperdiciado? Cada vez que hemos desperdiciado la oportunidad de estar en el top 5, digamos, de las potencias, ¿no? En la orquesta de las naciones, como le llaman. Cada vez que hemos desperdiciado la oportunidad de estar hasta arriba, ha sido porque hemos estado muy ocupados rompiéndonos la madre entre nosotros. ¿Cómo estamos hoy los mexicanos? Rompiéndonos la madre entre nosotros. Un nuevo orden mundial se está gestando y mientras los más poderosos e inteligentes del mundo están viendo qué hacen, nosotros nos estamos rompiendo la madre entre nosotros. Entonces, por eso es importante reflexionar estos temas. Me gusta empezar con estas dos reflexiones, una de Víctor Hugo, que claro, en plena revolución industrial, siglo XIX, nos dice, lo que mueve y dirige al mundo no son las máquinas, son las ideas. Que esto es muy importante porque claro, las máquinas mueven la economía, las máquinas son movidas por las personas son movidas por ideas. La política, la sociedad, la economía es movida por personas, las personas son movidas por ideas. Esa es la famosa batalla cultural que de pronto se menciona mucho y nadie entiende lo que es. Es la batalla de los ideólogos, de los poderosos, por ver quién infiltra sus ideas en tu mente. Porque el orden mundial sería muy difícil de imponer a madrazos. Imagínense nada más. El orden, desde el principio de la civilización, siempre ha habido orden, y no se puede imponer a madrazos, es más fácil convencer a la gente. Adentrarte en el terreno de las ideas es fundamental. Pero ya en el siglo XX, Gustave Le Bon, psicólogo de las masas, le aumenta a la frase de Víctor Hugo, que es claro, lo que mueve el mundo son las ideas, pero primero las ideas se tienen que transformar en sentimientos. ¿Y a qué voy con todo esto? Claro, que lo que mueve a los seres humanos son las ideas, sí, nos encanta decir que somos un ser, eso me encanta, el ser humano es un ser racional. Y si el ser humano fuera racional, el mundo no sería lo que es. No, el ser humano tiene capacidad racional, casi nunca la usa. Y casi nunca la usa porque es muy fácil matar en el ser humano la capacidad racional. Solo necesitas que el ser humano tenga miedo. En cuanto el ser humano tiene miedo, se acabó la capacidad racional, se acabó el pensamiento crítico. Ay, no me escuchan del lado de allá, qué vergüenza. Bueno, está bien, voy a rolar como si fuera estudiantina, ustedes no se preocupen. Y ahorita hasta nos movemos todos. Bueno, me voy a venir un poquito para acá y ahorita vemos qué más hacemos. Entonces, las narrativas históricas, la forma en que nos cuentan la historia, genera que nosotros tengamos sentimientos. El mexicano está muy frustrado y muy encabronado, no sé si se han dado cuenta, pero México es un país muy frustrado y muy encabronado, según mi teoría, por la historia que nos contamos de nosotros mismos. Es que llega un momento en el que mentarle la madre al español en español y decir en español que no tienes nada que ver con los españoles te tiene que hacer daño. O sea, hay un momento en que algo en tu mente dice, estamos en una contradicción bárbara, no podemos odiar al español en español, y sin embargo llevamos tratando de hacerlo todo el siglo XX y lo que va del XXI. Tratamos de preguntarnos dónde está el oro que nos robaron los españoles mientras vemos catedrales, acueductos, pueblos mágicos, templos, conventos, barroco, y que dices, bueno, todo lo que te gusta de México, que eso es un tema bien interesante, ¿no? Seguro que les gusta México. ¿Sí les gusta México? ¿Y qué les gusta de México? Todo eso. Pues todo, pero nada, ¿pero qué? La gente. Ah, bueno, la gente. ¿Eh? La vida.
La comida, siempre aparece la comida al principio. Sí comemos más rico que en todo el mundo, ¿eh? Y después de la comida siempre aparece la música, las danzas, nuestro folclore, nuestras vestimentas típicas, el traje de charro, el traje de china poblana, el de tehuana, ¿no? Y claro, el traje de charro y entonces la charrería, que es deporte nacional, y el mariachi, y eventualmente aparecen los pueblos mágicos, y el barroco, y el neoclásico, y las catedrales, y los acueductos, y los pueblos mágicos, y todo lo que ustedes puedan decir que les gusta de México es de 1521 para acá. O sea, todo lo que les gusta de México es resultado de que cayó Tenochtitlan. Todo lo que les gusta de México es resultado de que los españoles, aliados con los pueblos nahuas del centro, derrotaron Tenochtitlan. Y entonces empezó a construir un virreinato sin el cual, por cierto, pues Monterrey no sería parte de México. Imagínense nada más. Entonces, lo que está tremendo es que amemos México, que nos guste México, que estemos seguros de que amamos México y nos gusta México, y al mismo tiempo estemos educados para despreciar el proceso histórico que hizo que México sea lo que es y tenga lo que tenga. Está tremendo. Es decir, amo a México, me encanta México, pero odio profundamente el proceso histórico de México. Y claro, en México, oh, ¿cómo dices eso? Nadie odia la historia de México. A ver, desde que hablas de conquista y la desprecias, desprecias el proceso histórico de México. Llegas a este punto donde somos un país donde el 90% de la población es católica, el 94% de la población es hispanohablante. Es decir, que tendremos un casi 90% de católicos hispanohablantes educados para despreciar el proceso histórico que los hizo ser católicos hispanohablantes. Es decir, soy lo que soy, amo lo que soy, estoy orgulloso de lo que soy, pero odio el camino que me llevó a ser lo que soy. Eso es más o menos el pensamiento en México. Trata de sacar un país adelante con esa esquizofrenia metida en la cabeza. Y entonces esa narrativa histórica te tiene molesto. Y un país molesto es un país débil, es un país que no piensa, es un país donde los individuos se convierten fácilmente en masa. En fin, pero antes de hablar de México vamos a hablar del orden mundial, y para hablar del orden mundial es importantísimo hacernos una pregunta muy simple. ¿Qué es el orden? Ay, perdón. No, adelante. ¿Qué es el orden? Bueno, para saber qué es el orden mundial. Y el orden es muy simple. Si ustedes buscan en el diccionario de la RAE, la primera definición dice poner las cosas en su lugar. Y tú dices, ah, pues qué buena onda. ¿Y cuál es el lugar de las cosas? Orden es poner las cosas en su lugar. ¿Y quién decide cuál es el lugar donde van las cosas? Pues los poderosos. Entonces el orden es que el que puede ponga las cosas en su lugar según la visión del que puede. La segunda acepción de orden dice hacer que las cosas estén en un estado armonioso. Digo yo, y es lo mismo, armonioso según quién. Entonces, al final el orden siempre es un acto de poder. Eso hay que tenerlo muy claro. El orden es un acto de poder. Y eso, bueno, es algo con lo que vivimos, no es difícil de entender. Todavía en la generación en la que yo nací, así nos educaron nuestros padres a los hijos. Nos imponían el poder, no como hoy. Yo fui una generación que le tocó obedecer a sus padres y obedecer a sus hijos. Yo por eso no tuve hijos, porque, híjole, imagínate nada más. Pero bueno, entonces, entender otra cosa bien importante. Sin orden no hubiera surgido nunca y no se podría sostener la civilización. La civilización entendida como algo muy fácil. Civilización viene de civitas, civitas quiere decir ciudad. Entonces, civilización quiere decir, número uno, que se construyen ciudades. Y que en las ciudades se establece una forma de vida, una cultura, una forma de entender el mundo. En las ciudades surge una religión, una filosofía, una forma de construir, ¿no? Una arquitectura, una ética, una estética, formas de relacionarte con los otros. Todo eso es la civilización, la forma de vida y la cultura que se desarrolla en las ciudades, ¿no? Y luego en las ciudades se conquistan a otras, ¿va? Y crean grandes imperios y demás. Pero tiene que haber primero orden. Sin orden jamás hubiera habido civilización. Sin civilización ya no estaríamos contando esta historia. Entonces quiere decir que crear civilización es un acto de poder y de orden. Quiere decir que desde entonces tenemos el concepto de el poderoso decide cómo van a ser las cosas. Entonces del orden nace la civilización. La civilización sí o sí implica jerarquía, porque la civilización implica ordenar y coordinar el trabajo de toda una sociedad, dividir el trabajo, que cada quien haga cosas distintas, que unos sean campesinos, otros guerreros, otros artesanos, otros comerciantes. Y no todo el mundo está de acuerdo con el papel que le toca y alguien tiene que imponer la forma de hacer las cosas. Entonces, el orden te lleva a la civilización. La civilización sí o sí implica jerarquías. Es decir, que arriba hay uno y muy poquitos y luego todos los demás, ¿sí?
La jerarquía implica necesariamente el fenómeno del poder. Pues el que está hasta arriba de la jerarquía es el que manda y los demás se fastidian, les toca obedecer, se acabó la historia. Y el poder nos permite mantener el orden. Conclusión, ¿qué quiere un hombre con poder? Más poder, se acabó la historia. Lo único que le interesa al poderoso es más poder. Lo único que les interesa a los poderosos es hacer geopolítica, es hacer ideología, es hacer teorías del poder. No les importa el dinero, no les importan las cosas, no les importan los lujos, todo eso lo tienen, les importa el poder, ¿sí? El poder para que el mundo sea como yo pienso que debe ser el mundo. Y para establecer poder siempre han existido estos dos fenómenos psicológicos llamados tótems y órdenes ficticios. Todo el mundo sabe lo que es un tótem, todo el mundo ubica los tótems norteamericanos, ¿no? Pero bueno, un tótem es algo que hace que una comunidad se sienta comunidad. O sea, ya sabes, tienes un tronco y está tallado un jaguar, porque esta aldea se identifica con el jaguar, porque el jaguar es el espíritu protector, porque el jaguar nos cuida. Bueno, ese jaguar es un tótem. Un tronco tallado de jaguar en el que nadie piensa que es un dios y nadie piensa que los protege, no es un tótem, es un tronco tallado de jaguar. Sí, o sea, que algo sea un tótem es que la gente le da valor. Yo me identifico en torno a esto, puede ser un jaguar, puede ser una bandera, puede ser un símbolo religioso, pero crea comunidad, ¿no? Un símbolo que crea comunidad. Solo creas comunidad con un símbolo. Por eso desde el principio de la historia todos los imperios, todas las ciudades, todas las civilizaciones tienen un símbolo, una bandera, un estandarte, un animal, una estrella, un sol, hasta las empresas y los equipos de fútbol. Tú no le puedes ir al Monterrey, bueno, sí al Monterrey si no tiene animalito, pero el Monterrey sí que no tiene, ¿verdad? Bueno, pero no le puedes ir a los Tigres si no tienen un tigre. No le puedes ir a las Chivas si no hay una chiva. No le puedes ir a la América si no hay unas águilas. O sea, el símbolo te agrupa, ¿no? Y el orden ficticio se refiere a algo muy simple. Toda sociedad requiere de imponer orden, todo orden social requiere de establecer reglas. Siempre en la historia hemos pretendido que esas reglas son naturales e impuestas por Dios. Siempre en la historia eso ha sido mentira. Las reglas las imponemos nosotros. Pero necesitamos contar una historia que legitime que yo tengo el poder y que no lo tienes tú. Y volvemos entonces al tema de cómo mantener el poder, ¿no? Porque decíamos, el poder se puede ejercer de manera burda o de manera sutil. De manera burda es muy simple. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo soy más fuerte que tú y o haces lo que yo quiero o te rompo la madre. Ese es el poder burdo. Esa es la dictadura totalitaria, todo el peso del ejército. Ese poder es imposible de sostener para siempre. Ese poder se pierde porque requiere de una presión social que no hay régimen que la soporte y no hay economía que soporte el tener que estar amenazando a su gente todo el tiempo. La otra es el poder sutil. El poder sutil es cuando nadie tiene que ejercer poder sobre ti porque las ideas, las narrativas, las historias que te cuentan hacen que tú te sometas solito al poder. Como creer, pues es que el derecho divino de los reyes, al rey lo nombró Dios. Entonces yo puedo no estar de acuerdo con el rey, pero lo nombró Dios, entonces no me puedo quejar. Y si suficiente cantidad de personas se lo creen, eso es un orden ficticio que funciona perfectamente. Todos los órdenes son ficticios. Luego me preguntan en clase, oye, Susi, ¿de verdad la gente era tan tonta y pensaba en eso de que Dios nombró al rey? Digo, bueno, medio México juran que ellos nombraron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, tú juras que tú elegiste al presidente, ¿no? Es decir, siempre hay una historia que legitima el poder, nunca es verdadera, siempre es una ficción. Si mucha gente se la cree, la ficción funciona y se mantiene el orden y se ejerce el poder, pero sin violencia. Sí, es como una captura psicológica. Cuando la gente deja de creer en esa historia, entonces hay revoluciones, por supuesto, ¿no? Bueno. Y entender que siempre este fenómeno tuvo que ver con religión y con política. Para mantener cohesión social necesitas política, el fenómeno mismo de controlar a la sociedad, y para ejercer este poder sutil siempre hizo falta la religión. Es bien interesante, en las pirámides, en las jerarquías, siempre tienes hasta arriba al rey, al faraón, al emperador, como se llame. Y luego tienes debajo a la casta sacerdotal y debajo a la casta de los guerreros. Siempre están primero los sacerdotes que los guerreros. Y esto nos habla de los dos poderes. Los sacerdotes son los cuentacuentos. Es la casta sacerdotal la que te cuenta las historias que te explican por qué el que está en el poder debe estar en el poder. Y la casta de los guerreros es para romperle la madre al que no se creyó el cuento de los cuentacuentos. Es bien fácil. Entonces, el poder se busca primero en el espacio sutil y ya después
Al que no se deja dominar mentalmente, lo sometes a golpes, como en todas las dictaduras. Agárrense, porque esto va a empeorar antes que mejorar, ¿eh? En fin, ya lo logré. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, a ver, órdenes ficticios, narrativas para mantener el poder. El nacionalismo. El nacionalismo es una narrativa para mantener el poder. La religión es una narrativa para mantener el poder. El comunismo es una narrativa para mantener el poder. La religión le daba a un pueblo símbolos, es decir, le daba tótems, le daba órdenes ficticios. La religión te da la narrativa que te explica por qué el rey manda, porque lo nombró Dios. La religión establecía un sistema social, un sistema jurídico, un sistema ético. Mientras la gente se crea la historia religiosa, el sistema funciona. Pero cae el sistema religioso, siglo XVIII, Revolución Francesa, toma de la Bastilla, y surge el nacionalismo, que si le ponen atención a los discursos nacionalistas, son una religión. Ya no tienes un Dios omnipotente e invisible, ahora hay un Estado omnipotente e invisible. Ya no hay un papa, persona humana, que representa a ese Dios omnipotente e invisible, ahora hay un presidente que representa a ese Estado omnipotente e invisible. Antes yo te contaba la vida de los santos para dejarte claro cómo se espera que te comportes, ahora te cuento las historias de los héroes nacionales. Antes se daba la vida por Dios, ahora ya sabemos que eso es una tontería, ahora se da la vida por la patria. Antes había cantos religiosos, ahora hay himnos nacionales. Antes nos matábamos en pos de la cruz, ya sabemos que eso es de tontos. Hoy nos matamos en pos de la bandera, no cambió nada. Antes había sagradas escrituras, hoy hay historia nacional totalmente mitologizada, no cambió nada. El nacionalismo es una religión, tiene historias, tiene fe, tiene dogmas, tiene símbolos y controla a las personas y les da sentido de unidad. Pero llega el comunismo, que es el sustituto alternativo al nacionalismo, porque llegan los comunistas y te dicen, no te creas eso del nacionalismo, es una invención de la burguesía para dominar tu mente, lo cual es verdad. O sea, esta idea de todos, desde el más jodido hasta el más rico, todos somos alemanes, todos somos españoles, todos somos franceses, y eso es lo que importa. Y te dicen los comunistas, ¿ves? Así entonces piensas que tu explotador es igual que tú. No, yo te propongo que no te identifiques con tu pueblo, sino con tu clase social. Lo cual es una joda, porque de ahí surge la versión mexicana de Pepe el Toro es inocente y soy pobre pero honrado, porque es el tema de yo soy proletario, eso me hace ser bueno y entonces nunca debo dejar de ser proletario, con lo cual siempre voy a ser pobre, sobre todo dentro del comunismo. Pero bueno, el comunismo también es una religión, también tiene su profeta que es Marx, también tiene sus sagradas escrituras que es el manifiesto, también tiene sus himnos, también tiene sus símbolos, también te da identidad y también tiene dogmas irracionales. Y como el comunismo, el único que existió en la práctica, que fue el soviético, cayó en 1991, hoy tenemos lenguaje incluyente, ideología de género y todo tipo de ideologías conflictivas y bananeras que son la versión rebajada de todo lo anterior. Este es el resumen de aquello que nos dicen de que el que no cree en Dios a cualquier santo se le arrima. Es no creo en Dios, pero voy a salvar al mundo usando la letra E en el lenguaje. Yo tengo una hermana que un día le entró a la etapa de no creer en Dios. Y tenía un negocio y no creía en Dios, y antes de irse de su negocio siempre dejaba un vaso de agua en la puerta porque le traía suerte según el Feng Shui. Y yo le decía, chale, mejor cree en Dios. O sea, digo, ya sí vamos a ponernos en este plan, pero bueno. Y al final entender que cada ideología es una cosmovisión, es un montón de ideas que no pensaste tú sino alguien más, tú solo crees en ellas, tú solo le compraste este montón de ideas a alguien. Una ideología pretende darle al ser humano todas las respuestas, te hago todas las respuestas juntas, ¿no? La religión te da todas las respuestas, el nacionalismo te da todas las respuestas, el comunismo te da todas las respuestas y las ideologías bananeras del siglo XXI también te dan todas las respuestas. Es decir, que son herramientas de control social. Y yo digo, a mí que me encanta la libertad, pues que nadie debería imponer una forma única de pensar a toda una sociedad de seres humanos, que es lo que intentaban los nazis y todos los fascistas, ¿no? Y hoy en día todo el mundo está de acuerdo en que los nazis eran horribles y que los fascistas eran horribles y que está muy mal que alguien pretenda imponerle toda la forma de pensar a una sociedad como el desgraciado de Hitler, estoy de acuerdo. Nadie debería imponer una sola forma de comprender el mundo. Pensemos en la Guerra Fría. Pues ni los buenos ni los malos tendrían que decirte qué onda, ¿no? Ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el tío Sam, ni la Unión Soviética. Nadie debería imponer la moral y los valores de todo el mundo. Hoy en día es bien de moda quejarse de, es que la iglesia impuso la moralidad. Va, que nadie la imponga, tampoco la ideología de género. Es decir,
¿En serio vamos a liberarnos? ¿En serio vamos a ser libres? Que la iglesia no me diga cómo comportarme, perfecto, que tampoco te lo digan los ideólogos de izquierda, porque si no, no eres libre. Solo cambiaste de pastor, literal, solo cambiaste de pastor, ¿no? Nadie debería decirte lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer. Nadie. Acabo de leer una nota espantosa hablando de este nuevo orden mundial. La Unión Europea acaba de establecer por normatividad oficial de la Unión Europea que todos los países de la Unión deben adscribirse al programa de libre autodeterminación de género en la infancia. Es decir, Europa acaba de decir que todos los países miembros deben aceptar que los niños de 6 años que no pueden tomar alcohol porque no están maduritos, puedan decidir qué sexo son y cambiárselo si lo deciden y que ni sus padres se los puedan impedir. Y pa' colmo, la Unión Europea te dice, y el que no lo haga no va a recibir fondos de ayuda. Es decir, al que no se adapte a hacer estos experimentos con sus niños, no va a recibir dinero. Es curioso porque se hablan cosas horribles de los nazis y sus proyectos de eugenesia y el doctor Mengele y cómo trataban de hacer experimento con los seres humanos, injertándoles otros miembros hasta de animales y bla, 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 bla. Y hoy en día, y eso se veía como algo espantoso, y hoy en día se ve como progresismo mutilar genitales, inyectar hormonas. Es lo mismo que hacían los nazis. Vamos a experimentar con este niño de 6 años, bloqueándole sus hormonas masculinas, inyectándole hormonas negativas y mutilándole sus genitales, a ver qué sale. Eso es lo que está pasando hoy, pero lo apoyan todos los países civilizados del mundo que dicen que Hitler estaba mal. Y están haciendo exactamente lo mismo. Y nadie se da cuenta. Eso es orden mundial. Y eso es orden sutil. Así de pronto no nos damos cuenta de cómo estamos haciendo un trabajo terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es el nuevo orden mundial? Que siempre se ha querido relacionar con Estados Unidos y con los Illuminati y con todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Sí, vamos a hablar de, el primer país que mencionó el orden de las eras. Esta frase aparece desde 1782 en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. El nuevo orden de las eras, Novus Ordo Seclorum. Es la frase que siempre se ha identificado con todas las teorías del nuevo orden mundial, lo cual nos deja claro, los gringos quieren imponer el nuevo orden mundial y son tan cínicos los desgraciados que hasta lo ponen en su billete del dólar. Una joya. Pero no solamente dicen eso los gringos. El anverso es una joya. Tienes el águila. Obviamente el águila representa Estados Unidos. ¡Ay! Está poderoso, me sentí. Gracias. Pero ahora... ahora sí me tengo que alejar de ahí porque si no ya suena muy bien. El águila representa el territorio norteamericano, porque es un águila calva de Norteamérica, pero también representa el poder norteamericano, porque el águila siempre fue un símbolo de poder en Europa. Los norteamericanos quieren emular a los romanos, el águila es un símbolo de poder de los romanos, entonces el águila representa a los gringos. Tiene 13 flechas y una rama de olivo, es una joya. 13 flechas te quiere decir estoy listo para la guerra. La rama de olivo te quiere decir estoy listo para la paz. El águila voltea hacia la rama de olivo, no hacia las flechas, en un símbolo, nada es casualidad. ¿Qué te estamos diciendo? El poder norteamericano prefiere la paz, pero está dispuesto a la guerra. O dicho de otra forma, los norteamericanos quieren la paz, pero como decimos hoy con la guerra de Ucrania, de pronto todo el mundo quiere paz en Ucrania. Llega Trump y dice, yo la voy a imponer. No, pero así no. Y dices, pues no queríamos paz. No, pero entonces viene la frase contundente, queremos una paz justa. Y dices, ¿y quién define eso? Porque si le preguntas a Vladimir Putin, te aseguro que él está de acuerdo en que lo que urge en Ucrania es una paz justa. Claro, él tiene un concepto diferente de lo que es una paz justa. Ucrania tiene un concepto diferente de lo que es una paz justa y Europa tiene un concepto diferente de lo que es una paz justa. La paz justa es la paz que se establece en mis términos. Esa es la paz justa, la que yo quiero. Es como esto de las religiones, que me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre religión y secta? Pues es muy fácil, religión es la mía, secta es la tuya. Entonces, ¿cuál es la paz justa? Pues la que se establece en mis términos, pues como va a ser, para algo soy el poderoso. Y pues sí.
Entonces, por eso prefiere la paz, pero está dispuesta a la guerra para que se establezca la paz como ellos quieren. Eso es Estados Unidos hasta hoy. Esta es la actitud de Estados Unidos hasta hoy. Luego también, no me brinqué una, no, eso. La frase que está en el listón que tiene el águila en su pico, e pluribus unum, de muchos a ser uno. Están los que te dicen, bueno, pues se refiere evidentemente a convertir a todos los estados en un solo país. Están los que dicen, se refiere al gobierno mundial, se refiere a convertir a todos los países en un solo poder. ¿Quién sabe? Pero ahí está en el sello de los Estados Unidos. Y del otro, creo que sí va a haber que bajarle un poquito a esto, porque ahora nos va a silbar durante toda la noche y pues tampoco, ¿verdad? Del otro lado, fíjense qué bonito, una pirámide trunca, que es un símbolo espiritual. Antes de ser un símbolo masónico ya era un símbolo espiritual, aunque aquí es un símbolo masónico, que representa precisamente el ascenso espiritual. Una pirámide de 13 niveles, pues los 13 niveles de este ascenso. El 13 es el número sagrado en este sentido, que es la unidad de Dios, que se refleja en la Trinidad de Dios. Bueno, hasta arriba, por supuesto, la omnipresencia de Dios, el ojo que todo lo ve. Hasta abajo, el año 1776, el año en que empieza Estados Unidos. El lema, Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de las eras, que es tomado de Virgilio, poeta romano. Los gringos pretenden ser descendientes de los romanos. Y la frase Annuit Coeptis, que nadie la cuestiona, Annuit Coeptis significa Dios justifica las cosas que hemos iniciado. Es decir, vean qué interesante de parte de Estados Unidos es, quiero el poder, quiero imponer mi orden en todo el mundo, quiero imponer mis reglas, tengo un proyecto imperial clarísimo que lo han estado declarando todos los presidentes desde Thomas Jefferson, que dijo nuestra confederación debe ser vista como el nido desde el cual toda la América debe ser poblada desde el norte hasta el sur, hasta Howard Taft en 1913 diciendo 3 banderas de barras y estrellas deben marcar la extensión de nuestro territorio, una en el polo norte, otra en Panamá y una en el polo sur. Es decir, es un país que siempre ha dejado claro, tengo este proyecto y se lo voy a imponer a todo el mundo y Dios justifica lo que estoy haciendo. El nuestro es un proyecto divino. Estos son los mismos que te dicen que los musulmanes son fanáticos religiosos. Que sí son, pero a ver, es que esto es lo mismo. Y los ideólogos de izquierda hoy en día, los ideólogos de género y del lenguaje incluyente, es lo mismo. Es esta idea de estoy del lado correcto de la historia y por lo tanto los que no están de acuerdo conmigo deben morir. Y claro, la pregunta es si es malo un gobierno mundial, porque si hay un solo gobierno mundial, pues contra quién se van a pelear los países. De hecho, sería una muy buena forma de que hubiera paz. ¿Es posible un gobierno mundial? No como lo pudiéramos pensar, un presidente del mundo, no, sin duda no lo hay, ¿no? Una sola estructura que domine el mundo, no. Es posible probablemente si logras meterte en la mente de los individuos. Ahí viene la parte de la ideología. Es inevitable, porque hay que pensar si lo que quieren los poderosos es más poder y la tecnología cada vez le da más herramientas de poder a los poderosos, tal vez es inevitable que en algún momento alguien ejerza poder sobre todos. Y la pregunta más importante, ¿no hay ya un gobierno mundial? Digo, si la Unión Europea puede obligar a todos los países de Europa a que acepten la mutilación de sus niños, eso a mí me suena a un gobierno mundial. Y me suena que es muy cabrón ese gobierno mundial, además. Y pasa lo mismo con la Agenda 2030. 60 burócratas en la ONU deciden todas las acciones que todos los países del mundo deben llevar a cabo. Eso me suena a un gobierno mundial. Cuando eso viene con la coerción de el que no se sume a estas decisiones, que desde luego nunca fueron votadas, nunca fueron democráticas y nunca han tenido nada que ver con la autodeterminación de los pueblos, pero el que no se asume estas acciones tendrá sanciones económicas. Hoy en día desde la ONU se controla la mentalidad de la gente y eso no lo sabemos. Y se valen del mito de la izquierda y la derecha. Hijo, a ver, no existen la izquierda y la derecha, es importantísimo que ya superemos esa dicotomía porque al final es lo que le permitió a la izquierda convertir la democracia en una batalla metafísica del bien contra el mal, donde tú puedes votar por quien tú quieras, pero unos son malvados y otros son buenos. Y pues el que vota por los malvados es malvado y los malvados deben morir. Esto es un fraude que ya tenemos que entender porque, a ver, si quisiéramos hablar de orden mundial y cargarlo a las teorías conspirativas de la derecha, porque ojo,
La izquierda mundial es experta en narrativas, es una joya. Si alguien sabe contar bien cuentos, es la izquierda internacional. Contar buenos cuentos y hacer buenas canciones. Porque, a ver, el tema es que te ponen el himno soviético, la internacional comunista, y te quieres hacer comunista en ese momento. O sea, es como la música en la Iglesia Católica, que también dices, no, pues ya te convierte. Entiende que la música mueve emociones y las emociones convierten personas. Pero bueno, siempre desde la izquierda se ha dicho que la derecha, sea lo que sea eso, quiere imponer un orden mundial. Entonces la pregunta es, claro, ¿Estados Unidos quiere un gobierno mundial? ¿Estados Unidos te quiere gobernar? Pienso yo, difícilmente. Te quiere controlar la nobleza negra veneciana, esa me encanta. La teoría que te dice que desde que cayó el Imperio Romano, los patricios más ricos del imperio guardaron sus fortunas, se refugiaron en Venecia, hicieron los primeros bancos, son dueños de todos los bancos hoy en día, son dueños de la Reserva Mundial, te controlan. Y dices, difícilmente les importa lo que hagas. Te quieren dominar los Illuminati no existen, ya, no se hagan bolas, en serio. ¿Tu vida depende de BlackRock? Sí. Sí. O sea, esta empresa de gestión de activos que está detrás de cada empresa de la cual depende tu vida. ¿Tu vida depende de BlackRock? Sí. ¿Hay que levantarnos en armas? No. ¿Puedes evitar que tu vida dependa de BlackRock? No. No pierdas tu tiempo en esas tonterías. La ultraderecha quiere conquistar el mundo. Históricamente hablando hay una cosa muy curiosa. Históricamente hablando, solamente ha existido una organización que ha proclamado abiertamente y a los cuatro vientos la intención de establecer un único gobierno mundial. Y esa única organización en la historia que ha proclamado a los cuatro vientos que quiere hacer un solo gobierno mundial siempre ha sido la izquierda internacional. Lo que es que nadie sabe que esa cosa existe. Pero cuando Marx publica el manifiesto del Partido Comunista el 27 de febrero de 1848 y termina con esta invitación a la revolución, los proletarios ya no tienen por qué seguir manteniendo encubiertas sus intenciones, que son derrocar por medio de la violencia todo el orden establecido. Los proletarios no tienen nada que perder con una revolución mundial, como no sea sus cadenas, tiemblen los poderosos. Proletarios del mundo, unidos. Pinche Marx era muy bueno. Y entonces sí, o sea, el manifiesto comunista es... Pero a partir de ahí se establece la primera internacional de los trabajadores, la segunda internacional, la tercera así hasta llegar al Foro de Sao Paulo, que no son otra cosa más que instituciones mundiales que agrupan a partidos políticos de izquierda para lograr cumplir el ideal establecido por Marx. Todos los proletarios del mundo unidos tienen que formar un solo partido comunista que tenga el control de todas las fuerzas de producción de todo el mundo. ¿Cómo se llama eso? Gobierno mundial. Así. Ha sido el objetivo, ¿cuál era el objetivo proclamado de la Unión Soviética? Exportar la revolución comunista a todos los países hasta que todo el mundo sea una red de países comunistas soviéticos. ¿Qué significa eso? Gobierno mundial. Solo la izquierda internacional históricamente ha intentado siempre establecer un gobierno mundial. Eso fue la Guerra Fría, el intento de la Unión Soviética de lograr esto y el intento de otros como Estados Unidos de que no lo logra la Unión Soviética porque lo quieren lograr ellos, evidentemente. En fin, y entonces, ¿cómo logra esto la izquierda internacional hoy en día? Aquí nos metemos en camisa de 11 varas y en los temas que me hacen políticamente incorrecto, pero ni hablar, ¿qué le vamos a hacer? Porque cuando cayó la Unión Soviética, mucha gente se fue, nos fuimos yo en su momento también, con el engaño de que ya cayó el comunismo. Dices, no, ya cayó la Unión Soviética, el comunismo tendrá que buscar cómo seguir adelante, cómo transformarse y cómo contraatacar. Por cierto, si buscan en YouTube Revolución de la Libertad, el comunismo contraataca, es el primer capítulo de una serie buenísima que saqué en Amazon Prime y en TV Azteca. En fin, que habla de cómo contraataca el comunismo, porque dices, cayó la Unión Soviética, todo el comunismo del siglo XIX y el XX, todo el comunismo se basa en generar conflicto y en decirte, la sociedad se basa en el conflicto y solo un gobierno comunista va a acabar con el conflicto. El conflicto original del comunismo siempre fue, hay proletarios y capitalistas y están en guerra siempre. Proletario contra capitalista. Claro, en la gran industrialización del siglo XX, el pleito entre capitalista y proletario se terminó, porque de pronto el proletario vivía cada vez mejor.
Y entonces estos ideólogos dicen, necesitamos más conflictos donde la gente no los ha visto antes. Entonces de pronto es, espérate, hombre y mujer, eso también es una relación de opresión. La mujer siempre ha sido oprimida, el hombre siempre ha sido opresor. Blancos y negros, los blancos siempre han sido opresores, los negros siempre han sido oprimidos. Homosexuales y heterosexuales, los homosexuales siempre han sido oprimidos por los heterosexuales. Transgéneros contra cisgéneros. Y así de pronto te arman un discurso donde la vida es un montón de opresiones. Y los eternamente oprimidos se tienen que desquitar de los eternamente opresores. Ahí yo perdí por completo. Soy hombre, blanco, heterosexual, opresor, opresor, opresor. Con un discurso de odio bien mañoso que dice, como yo soy hombre, yo tengo una deuda histórica por lo que hicieron personas que no soy yo. Porque los hombres de la historia han hecho esto, tú lo debes. Los blancos de la historia han hecho esto, tú lo debes. Los heterosexuales, tú lo debes. Oye, pero yo no le he hecho nada a nadie. No, pero los tuyos, sí. Ahí tienes otra clave del discurso de odio, englobarte en un grupo en el que no perteneces. Pero viene la contraparte que es maravillosa. El oprimido, si el opresor es en esencia malvado, el oprimido es en esencia bondadoso. Y entonces resulta que todo oprimido es, por el simple hecho de ser oprimido, bueno. Entonces todos los negros son buenos, todos los gays son buenos, todos los trans son buenos. ¡Wow! Es tremendo, pero de eso nos quieren convencer. Y entonces, ¿cómo destruyes al ser humano? Porque el poder se le arrebata a otro ser humano con todas estas cosas, ¿no? Porque tú ves la Agenda 2030 de la ONU, que es bien bonita, que te dice vamos a acabar con la pobreza. ¿Quién está en contra? Pues nadie. Vamos a acabar con la desigualdad, pues todos estamos a favor. Vamos a acabar con el hambre, pues todos estamos a favor. Vamos a acabar con el cambio climático, todos estamos a favor. Oye, ¿y cómo vamos a lograr todo esto? Y aquí viene la parte fascinante de la Agenda 2030, que al final todo se resume a ideología de género y abortos. Vas a salvar al mundo con esas dos cosas. La ONU lo dice y tú tienes que creerlo e imponerlo en tu país. Dices, ¿y qué tiene que ver con el cambio climático? ¿Qué tiene que ver con la pobreza? ¿Qué tiene que ver con la alimentación? ¡Wow! ¿Y eso en qué tuerce al ser humano? A ver, ¿no se han dado cuenta la aniquilación de lo masculino y lo femenino en la que vivimos hoy en día? Donde las mujeres se sienten encabronadas de ser mujeres y los hombres avergonzados de ser hombres. Entonces el hombre no puede ser hombre y tiene que deconstruirse y construir una nueva masculinidad diferente que no tiene nada que ver con sus hormonas y con sus instintos. Y a la mujer la convencen de que la mayor desgracia que le pudo ocurrir es la capacidad de la maternidad, porque esa es su principal fuente de opresión. Y logran convencerte de que no tener hijos y salirte de tu casa para meterte en una empresa y trabajar para hacer un rico otro cabrón que ni siquiera es parte de tu familia, te ha empoderado. Y de pronto y qué bonito, y cada quien tiene que salir a buscar su propia satisfacción personal, egoísta e individual. Oye, ¿y los 3 hijos que tuvimos qué? Pues ponles el TikTok, güey. Entonces, ¿quién educa hoy a los hijos? Pues el TikTok. O sea, cuando yo estaba creciendo era el dinosaurio Barney, estaba menos pinche que el TikTok. Pero, pues claro, estamos muy ocupados, ocupándonos de nuestro propio bienestar, obedeciendo a nuestros hijos, porque la nueva onda es que, pues a los 8 años, pues ya, porque ese es a donde va el máximo discurso. La principal relación de opresión es hijos y padres. Y llegan con los niños y los convencen de que tú tal vez eres un hombre en el cuerpo de una mujer en el cuerpo de un hombre, tú tal vez tendrías que empezar a tomar, y claro, va a llegar papá a decirle no, y le dicen, ¿ves cómo tu papá te oprime? Y empiezas a convencer a los niños de que el mayor opresor es su padre, y que como el padre ya no puede ejercer de padre, pues entonces ya ni siquiera tiene cómo generar una relación de autoridad y un vínculo emocional con los hijos. Y entonces los hijos quedan a merced de los ideólogos y del Estado. Y eso no está chévere. Y insisto, si las mujeres se sienten enojadas de ser mujeres y los hombres avergonzados de ser hombres, y los hombres tratan de ser femeninos y las mujeres, me encanta, el hombre trata de ser femenino y la mujer trata de ser masculina. Y dice, güey, ¿qué tal si ya dejamos esto como estaba? Masculino el masculino, femenino el femenino. Pero esto genera confusión, y confusión de emociones y energías sexuales, que es lo más poderoso que tiene el ser humano. Con esto lo destruyes.
La destrucción del pensamiento binario. Suena bien chévere. Ay, no, el lenguaje incluyente. Mira, ponemos la letra E, la X, la arroba y los incluimos a todos, porque esto es lenguaje no binario, porque yo soy no binario. La mente es binaria, el lenguaje es binario, la naturaleza es binaria, la realidad es binaria. Todo en el mundo es binario. Pero es el pensamiento revolucionario de no, pero yo soy una especie superior a 5,000 millones de años de evolución. Yo soy no binario. Dices, claro, tú eres producto de 4,000 millones de años de evolución de organismos binarios, contigo se acaba todo. Y ahí estamos los europeos, ahí están los europeos marchando con máscaras de perro y ladrando porque tienen derecho a identificarse como perros, mientras los musulmanes se quedan con Europa. Y no es culpa de los musulmanes, es culpa de los belgas que se ponen máscaras de perro y exigen su derecho a ser perro. Y de los imbéciles políticos de Europa que dicen, no, claro, tiene derecho a ser perro, faltaba más. Hace 20 años lo hubiéramos mandado al psiquiátrico, hoy vamos a mandar a la cárcel al que diga que este güey tiene que ir al psiquiátrico. Nos volvimos locos. Pero vean cómo le estamos quitando todo el poder al individuo. El pensamiento es binario, sin pensamiento binario no hay capacidad de negar ni de cuestionar. Sin capacidad de cuestionar y negar no se genera conocimiento, no se genera razonamiento, no se genera pensamiento crítico, y como todo pensamiento depende del lenguaje, el lenguaje tiene que ser binario. Si tú le quitas lo binario al lenguaje, destruyes la capacidad de pensamiento crítico del individuo humano, mientras tienes a un montón de chavitos desorientados de 20 años, convencidos de que están salvando a la humanidad por cambiarle las letras a las palabras. Es tan idiota como, a ver, yo cuando iba en la primaria, no se acuerdan, hablábamos en F. Pues ahora quiero exigir mi derecho de que todos hablemos en F y que lo pongan en las escuelas. Es así, a ese nivel lo que estamos haciendo. En fin, arrancar al individuo de todas sus estructuras de soporte emocional y de contención. Una vez que lo convences de que sus padres son opresores, una vez que destruyes la estructura familiar, una vez que destruyes lo binario, una vez que destruyes el género, una vez que les alborotas las emociones con ideología, los chavos no pueden confiar en nadie, no pueden confiar en sus amigos, no pueden confiar en sus padres, no pueden confiar en la vida. Todo es una relación de opresión. Y los convencen, sí, pero puedes confiar en mí, el Estado. Porque ¿qué busca todo Estado comunista, socialista, izquierdista, etcétera? Hacerse grande, 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 hasta controlarlo absolutamente todo. El poder se ejerce sobre los individuos, hay que arrebatarle poder a los individuos. Y bueno, pues todo esto les digo que ahí está en la famosa Agenda 2030 de la ONU. Échense un clavadito porque es bien interesante ver cómo proponen puras cosas bien chéveres, como acabar con la pobreza, acabar con el hambre, acabar con la desigualdad, acabar con un montón de cosas horribles, pero al final lo van a lograr todo con ideología de género, lenguaje incluyente y aborto. No eliminando paraísos fiscales, por supuesto, eso no, mejor vamos a... Es una cosa... Me encanta un capítulo del señor Burns en Los Simpsons. Están haciendo una reunión de millonarios porque están donando para causas justas. Y de pronto les dice, bueno, ya, dejen esta payasada. Si de verdad nos importara nuestro prójimo, haríamos lo único que nunca hemos hecho: pagar nuestros impuestos. Y bueno, pero me encanta, ¿no? Porque los que llegan a decirte que estamos sobrecalentando el planeta, pues llegan en su jet privado a decirte que tú estás dejando una terrible huella de carbono con tu bicicleta, con motorcito eléctrico, ¿no? En fin, y al final de lo que se trata la Agenda 2030 es bien interesante, es de ir estableciendo un gobierno mundial no electo por los ciudadanos que debe de guiar a todos los ciudadanos, es decir, estructuras desde la ONU donde nos dicen a todos los ciudadanos del mundo qué debemos pensar y cómo debemos ser. Siempre pongo el caso del Chicharito. Es que de verdad nadie reflexionó bien lo del Chicharito. A ver, el Chicharito, si uno lee la cuartilla completa que el Chicharito escribió, está muy bonito el mensaje, la verdad. Claro, alguien malicioso extrae una frase desafortunada, la saca de su contexto y pinche Chicharito es un macho. Pero aquí pasan dos cosas. Uno, le sacaron la frase de contexto. Eso solo se hace con malicia. Dos, independientemente de eso, él sí dijo la frase. ¿Y qué creen? Pues estaba ejerciendo su derecho sacrosanto de libertad de expresión. Y no dijo algo, a ver, la mitad de los mexicanos están de acuerdo con él, por cierto. Pero además no nos fijamos en detalles como que al día siguiente es
lo vamos a sacar de la selección, lo vamos a sacar de su equipo de fútbol, va a perder sus contratos comerciales, le vamos a quitar patrocinios y la presidenta lo va a regañar en la misa de 7. Y dices, está cabrón, o sea, se atrevió a opinar en contra de lo que opina el sistema y pierdes tu trabajo, pierdes tus patrocinios y la presidenta te recomienda que tienes que tomar cursos para aprender a pensar mejor. Es decir, que ya desde el poder se te dice, todas las opiniones son respetables siempre y cuando estén de acuerdo con el sistema. Pero no nos damos cuenta qué fácil nos dejamos meter en eso. Y para cuando nos demos cuenta, como siempre pasa, pues ya no puedes salir, ¿no? Así funciona el mundo. En fin, esto es lo del nuevo orden mundial. ¿Y qué tiene que ver México en todo esto? Bueno, pues que México tiene que estar fuerte, básicamente. Gran parte de este orden mundial tiene que ver con la aniquilación del individuo, de la individualidad, con arrebatarle todo poder al individuo. Destruyendo la familia y las estructuras sociales fundamentales, destruyes toda capacidad de contención de los individuos. Los tienes absolutamente frágiles. Y eso es en lo que estamos nosotros. No solamente en México, piensen en toda la civilización occidental. Es decir, toda Europa occidental, Norteamérica, Hispanoamérica, todo. Hispanoamérica es una civilización aparte, pero bueno. Pensemos en este gran Occidente. Occidente tiene una particularidad bien interesante como civilización. Es una civilización que abarca a muchísimos países, igual que el Islam. China es una civilización de un solo país, Rusia es una civilización de un solo país, India es una civilización de un solo país, Japón es una civilización de un solo país. Occidente y el Islam son civilizaciones que son un bloque de países. Pero bueno, todas las que mencioné tienen una particularidad. Todas las religiones se construyeron, todas las civilizaciones se construyeron en torno a una religión, punto. Todas. Toda religión ha sido generadora de civilización, punto. ¿Por qué? Porque construir una civilización implica creer en el futuro, confiar en el futuro, tener una visión trascendente hacia el futuro. Una religión te da una cosmovisión, una idea de Dios, una idea del ser humano, una idea de la ética, de la moral, de la estética, de la sociedad. Por eso las religiones son formadoras de civilización y toda civilización ha sido formada por una religión. Bueno, la religión que fundamentó la civilización occidental es el cristianismo. De manera muy específica el cristianismo católico, que fue el gran baluarte del derecho romano y la filosofía griega, pilares fundamentales de Occidente y de la hispanidad. Todas las civilizaciones de la historia han surgido en torno a su idea de Dios. Y Occidente, de la Ilustración para acá, gira en torno a negar su idea de Dios. Otra vez, dentro de estos discursos woke llenos de buenismo, claro, hay que aceptar todas las culturas menos la nuestra. Ahí tienes en España, festejan el 12 de octubre el Día de la Hispanidad y el gobierno dice, prohibido sacar banderas de España a la calle el Día de la Hispanidad, se vayan a ofender los musulmanes. Y dices, oye, pues hasta la semana pasada el país no era de los musulmanes. De hecho, este país se construyó sacando a los musulmanes. Y ahora resulta, y en tal escuela ya prohibieron los bocadillos de jamón serrano porque ofenden a los musulmanes. Y no podemos, el municipio no va a poner dinero para los festejos de Semana Santa porque el gobierno es laico. Bueno, 3 doritos después, el municipio pone dinero para las fiestas del Ramadán. Date cuenta cómo estamos renunciando a nuestra civilización. Y además nos vendieron la idea de que no hay nada más cool, más moderno, más chévere, más intelectual, más inteligente que ser ateo. Porque eso de Dios no está de moda, ¿no? Y entonces eso te lleva, entonces puedo negar todos los valores fundacionales que le dieron sustento a nuestra civilización. Los valores platónicos, antes de ser católicos, eran valores platónicos, búsqueda de bien, belleza y verdad. No, ya tampoco. Nosotros solitos nos vamos despojando del alma de nuestra civilización. Si te lo traes a Hispanoamérica, somos 600 millones de seres humanos hablando la misma lengua, compartiendo la misma cultura, teniendo la misma visión religiosa y compartiendo la misma historia, y pa' colmo abarcando todo el continente de California a la Tierra de Fuego. Eso es una potencia mundial. Pero si logras que esos 600 millones de individuos estén rompiéndose la madre entre sí por ideologías y repudien por encima de todo lo único
que les permite ser una potencia mundial, pues ya los derrotaste. Porque lo único que le puede permitir a la América hispana ser una potencia geopolítica es reconocer que es la América hispana. Es decir, nos encanta decir, los latinoamericanos somos hermanos. Ya nos encanta decir eso. Dices, bueno, pero lo que nos hermana es lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común es la hispanidad. Los aymaras, los quechuas, los purépechas, los mayas y los mexicas no eran amigos entre sí, no eran hermanos, no se conocían. Si se conocían, se mataban y se devoraban. Lo que nos hace ser una sola cultura es la hispanidad, pero es la parte que negamos. Es decir, que esa narrativa de despreciar a Colón, a Cortés, la conquista, España, el virreinato, aplicada en todos los países del continente, nos tiene y nos tendrá por el resto de la historia jodidos. Seríamos, claro, no se trata de hacer un solo país, que es imposible. Luego están los que están ya bien trasnochados, que dicen hay que restaurar el imperio español. No manches, eso es imposible. Pero sí que podríamos reconocer que 600 millones de personas somos una civilización. Porque por eso, desde California hasta Tierra de Fuego y pasando por España, todas las cosas se parecen tanto. Son diferentes, pero se parecen mucho. Mismo tipo de templos, mismo tipo de barroco, mismo tipo de neoclásico, mismo tipo de fiestas, de procesiones, mismo tipo de gente, de bailes, de música. Eso es una civilización. Y eso es lo que somos. Y sin embargo, lo negamos profusamente desde el siglo XIX. Y entonces nos hacemos cada vez más débiles. Y para hacernos todavía más débiles, no solo no aceptamos lo único que nos da una identidad en común, que es esta hispanidad, sino que además surgen los movimientos indigenistas, que te hacen todavía, donde no hay indígenas casi nunca, siempre son blancos, clase medieros, urbanos, que todavía te proponen autonomías, independencias. Vamos a fragmentarnos todavía más. Entonces, el discurso anti-España, anti-español y entre comillas, conquista, parece chévere, nos destruye muchísimo. Insisto, lo decía al principio, estoy seguro que todos queremos un México libre, próspero, solidario, sereno, comunitario y en paz. Pues ¿quién no va a querer eso, no? Pero, a ver, lo primero para ser libres y ser prósperos, bueno, y todo lo demás, es estar en paz y ser solidarios. Y ser serenos, tener las emociones controladas y contenidas, algo que el mexicano nunca ha sabido, controlar sus emociones. Somos uno de los pueblos de mayor madrazo fácil en esta historia, ¿no? Pero tendríamos que contarnos una historia bonita, no la que nos contamos. Mientras nos contamos la historia que nos contamos, que es de pura confrontación, podríamos entender que estas son nuestras dos raíces, nos encanta echarlas a pelear. Nos contamos una historia donde despreciamos profundamente al español, pero no comprendemos ni tantito al indígena, y por eso lo convertimos en una caricatura de ese tipo. Despreciamos una de nuestras raíces y por lo tanto no la conocemos, y entonces la podemos seguir despreciando, pero no conocemos ni tantito de la otra de nuestras raíces, de la que solo nos contamos cuentos de hadas e historias fantásticas. Tenemos otras dos raíces, por cierto, en México, más al sur sobre todo, pero bueno, la asiática y la africana. Pero la raíz asiática y africana la tenemos a raíz de la hispana. Es decir, que somos lo que somos porque sí pasó lo que pasó. A mí me encanta, no, yo amo México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Es bueno, pues tú amas un México que es producto de tu imaginación, un México que no ha existido nunca. Y luego además centralistas hasta en los mitos, ¿no? Porque es que la conquista, como si aquí en Monterrey les importaran 3 flautas la caída de Tenochtitlan. Y sin embargo, la narrativa histórica puede hacer que pienses que de alguna forma eso te involucra a ti y de alguna forma hasta te ofende, cuando esta ciudad no existiría si no hubiera caído Tenochtitlan. Entonces en Monterrey tendrían que festejar la caída de Tenochtitlan, y en Mazatlán, y en Puebla, y en Querétaro, y en Tlaxcala, y en San Luis Potosí, y en Zacatecas, y en Santa Fe de Nuevo México, y no sé si me estoy dando a entender. O sea, pero es que el 70% de este país se construyó desde cero después de 1521. Pero la forma en que nos contamos la historia es terrible. Entonces tenemos una historia de odio, de conflicto, de fragmentación, de división, que nos quita poder a nosotros como individuos y nos sumerge en esta lucha sin fin en la que estamos, y pues le hacemos el caldo gordo a quien sea que intente imponer un orden mundial. Ya nos da igual quién sea, nosotros vamos a ser sus víctimas eternamente. Y entonces nos metemos en esta historia. Esta me encanta. ¿Cómo sería México si no nos hubieran conquistado los españoles? Es como preguntar, ¿cómo sería yo si no se hubieran conocido mis padres?
Y sin embargo hay gente que piensa que esta pregunta tiene sentido. Y hasta se la preguntan a la inteligencia artificial que responde tonterías como esa. Entonces es vivir en la negación de lo que somos. Es amo mi país pero desprecio su proceso histórico. Si yo quisiera que no nos hubieran conquistado los españoles, lo que estoy diciendo es el México que tenemos hoy, de hecho, no me gusta. No, ¿cómo crees? No estoy diciendo eso. No crees, no te das cuenta, pero es justo lo que estás diciendo. Si no te gusta tu historia, no te gusta tu presente. No hay de otra. Y bueno, esto nos mete en la trampa del hubiera, y la trampa del hubiera nos tiene así de encabronados, porque es la idea de nosotros lo teníamos todo, estábamos destinados a todo, éramos el mejor país del mundo, estábamos a punto de conquistar la galaxia, los mayas viajaban en el tiempo, los aztecas tepanaban cerebros, pinches españoles. Aparte, luego tienes que lidiar con que lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de lo peor conquistó a lo mejor de lo mejor de lo mejor, más coraje te da. Es decir, México es resultado de una batalla metafísica entre el bien y el mal, donde ganó el mal. Por lo tanto, los mexicanos somos resultado de que el mal triunfara sobre el bien. Esa es la historia que nos contamos. Porque claro, al final los españoles y sus aliados indígenas sí le ganaron a los mexicas, sí tomaron Tenochtitlan. Y si a eso le decimos la conquista y lo convertimos en desgracia, estamos diciendo el nacimiento de nuestro país es una desgracia. No nos damos cuenta. Pero eso es lo que nos estamos contando. Y claro, con esta idea de es que ahí ya eran perfectos, y dices, a ver, sí, hacer Teotihuacán requiere de ciencia, y hacer San Chapelle, o hacer Notre Dame, o hacer la Catedral de Burgos, o hacer la Catedral de León, hacer emplomados, usar metal. No. La idea de que los que hacen esto no tienen nada que aportar es absurda. En la misma época que se está haciendo la Piedra del Sol aquí, en Europa se está tallando el David, por piedad. Y no es que tengan mayor capacidad estética, pero tienen martillo y cincel. Y aquí no, porque esto eran culturas de piedra y palo, aunque no nos guste, así era. Y entonces nos contamos la historia donde, si nos hubieran dejado así, hoy seríamos perfectos. Aquí estaríamos todos nosotros. Eso me encanta. En fin, entonces es importante entender que claro que lo que llega del otro lado del mundo le aporta mucho a lo que es de este lado del mundo, y lo más importante, se juntan y es nuestro origen. Negar esto te hace odiarte profundamente y vivir en estas frases absurdas, ¿no? Como el territorio que nos robaron los pinches gringos, que hay regios que dicen que les faltaron como 180 kilómetros a los gringos, no sé, los he encontrado. Pero bueno, el tema es que me encanta que repudiamos la conquista y repudiamos España, pero el territorio que nos robaron los gringos no nos lo hubieran robado si aquí no hubiera estado España conquistando el territorio que nos robaron los gringos. Y así. Pero además nuestra idea de riqueza de los gringos son ricos porque nos robaron un territorio donde había oro. Y dices, güey, cuando era tuyo tú no te hiciste rico, entonces por ahí no va. La idea de claro es que los gringos son potencia porque nos robaron el territorio, y además pinches gringos se robaron la mejor parte. Se robaron la NASA, se robaron Disneylandia, se robaron Disney World, se robaron las carreteras, se robaron Las Vegas, los moles. A ver si hubieran robado Durango, a ver si tan chingones. Pero nos da una idea de la visión que tenemos de la riqueza. La riqueza es algo que te encuentras. La riqueza depende del recurso, la riqueza depende de la suerte, y el rico es un tipo como Rico MacPato que tiene una bóveda llena de dinero. No concebimos la riqueza de otra forma. Yo siempre digo, ¿quieres saber dónde está el oro que nos robaron los españoles? Pues mira, voltea a tu alrededor. ¿Quieres saber cómo estaría hoy el territorio que nos robaron los gringos si siguiera siendo nuestro? Pues ve Tamaulipas, pues ve Coahuila, pues ve Durango, pero con todo respeto. Pero así de abandonados como los tenemos hoy, pues así tendríamos el norte si fuera nuestro. Pero bueno, y justo el oro que nos robaron los españoles. Y bueno, es que vea el centro histórico de tu ciudad, voltea a tu alrededor y ahí está el oro que nos robaron los españoles. Es que construir 100 ciudades en el siglo XVI requiere de recursos. Hacer hospitales, acueductos, caminos, ciudades, catedrales, conventos. Pues, a ver, claro que se extraen recursos y claro que se quedan, ¿no? Pero en lugar de contarnos una historia armoniosa donde somos resultado de que sí llegaron los españoles, de que sí se aliaron con todos los pueblos de aquí, de que sí derrotaron juntos al opresor mexica, y entonces este es un país
que no es producto de la conquista, la derrota y la humillación. Podríamos contar la historia en la que México es producto del triunfo y de la unión. En lugar de eso, nos contamos esta historia, la de Diego Rivera, el hombre que decía que Cortés era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Me encanta Diego Rivera diciendo que alguien es deforme, jorobado y contrahecho. Es una joya. Pero bueno, justo nos damos cuenta que dice mucho más que de Hernán Cortés que de Diego Rivera. Si tienen más de 50 años, que es mi edad, seguro se acuerdan de estos libritos del juego de ¿Dónde está Wally? Un librito que tenía un desmadre así de dibujos y había que encontrar a Wally, ¿no? Un güey con un gorrito de bueno. Vamos a jugar a lo mismo, encuentra a dos que no se estén rompiendo la madre. Esta es la versión de la historia de México del cardenismo. Es la versión de la historia de México basada en la teoría del conflicto de Marx. La idea de que toda evolución tiene que estar sustentada en la guerra, en el conflicto, en el encuentro violento, de que todos son relaciones de opresión, todo es blanco contra negro, propietario contra esclavo, capitalista contra proletario y obviamente indio contra español. Y entonces nos pueden contar mitos como que es uno de los mitos de este sexenio largo de 7 años, el mito de 500 años de resistencia indígena, que nos dicen ahora. Y va de nuevo, todos estos acueductos, conventos, templos, catedrales, retablos barrocos, neoclásico, acueducto, bla, bla, bla. Si se ponen a ver México con atención, verán que México es bien bonito. Lo que es bien interesante es que estamos tan acostumbrados a la belleza que ya es normal para nosotros y no la vemos. ¿A qué me refiero? Cada catedral de este país, a ver, la catedral de Puebla, poblanos, ¿qué? La catedral de Puebla, si la pones en Florencia, hace quedar en ridículo a Florencia, pero no lo sabemos, no nos damos cuenta, pensamos que el arte virreinal es como europeo de menor valor, como más chiquito. La catedral de Morelia la pones en cualquier lugar de Francia y dices, ay, quítate que ahí te voy. Los frescos que tienen nuestros conventos, es una joya. Y nuestros pueblos, nuestros conventos, todo es tan hermoso que ya no nos damos cuenta que ahí está y de que es hermoso. Pero les digo todo esto para entender una cosa, este hermoso México que se construyó, porque ojo, ¿qué nos gusta de México? Volviendo a la pregunta ya hace rato, si le ponemos atención es bien triste. Todo lo que nos gusta de México es o virreinal o porfiriano. Es decir, los únicos dos momentos de nuestra historia en la que construimos en lugar de rompernos la madre. El mejor ejemplo es el puerto de Veracruz. Fue fundado por Hernán Cortés y construido por Porfirio Díaz 400 años después, porque Hernán Cortés solo fundó un acta notarial y nunca construyó nada, ¿no? Quiere decir que dedicamos mucho tiempo de nuestra historia a destruir. Pero bueno, el México que nos gusta, que es el virreinal, va de nuevo. Todos esos conventos, templos, monasterios, catedrales, pueblos mágicos, no se construyen con resistencia. Se construyen con colaboración y con acuerdos. Aquí para 1560 había 15,000 españoles. 15,000 españoles y 5 millones de indígenas. No me digan, ¿cuál conquista? 15,000. Construyeron con la gente de aquí. Y si tú construyes una catedral, es como la civilización, es porque tienes visión a futuro. ¿Por qué empezarías a construir un templo que sabes que tal vez van a ver tus bisnietos? Y hay que empezarlo ya para que sí lo vean los bisnietos. ¿Por qué? Porque este es tu hogar, porque hay fe, porque hay devoción, porque hay esperanza, porque hay visión de futuro. México no se construyó con resistencia, quedó bien bonito, se construyó con colaboración, pero entonces nos vendemos el pleito de la resistencia, hacemos discursos de culpa, nos culpamos por ser lo que somos, por ser nosotros mismos, porque cada que dices ojalá no hubieran llegado los españoles, estás diciendo ojalá yo no existiera. Y no nos damos cuenta. Y entonces, pues ya, esta narrativa de conquista, a ver, ante un orden mundial, el que sea, y ante poderosos peleándose por el mundo, neta, estos no tienen cómo ganar. Y toda la historia de México se resume en una narrativa de victimización. Nada es culpa de México, nada de lo que sale mal en México es culpa de los mexicanos, ninguna tragedia de este país es culpa nuestra, todo es una fuerza exógena. Nosotros todo lo hicimos bien, pero nos va re mal, somos muy chingones, pero nos va de la chingada. ¿Por qué? Pues es que los españoles, es que Cortés, es que la Malinche, es que la conquista, es que el desgraciado de Santana, es que se puso de acuerdo con los gringos, es que les vendió el
territorio, que por cierto nunca les vendió, es que Porfirio debe ser un dictador, es que el capitalismo, es que la globalización, es que Carlos Salinas de Gortari no nos supo llevar a todos a primer mundo, es que Vicente Fox no supo hacer el cambio, Miguel Mejía Barón tampoco supo hacer los cambios, no metió a Hugo y por su culpa perdimos el Mundial del 94, es que no era penal. No, claro que no era penal, por supuesto que no era penal. Pero no perdimos por eso, perdimos porque los partidos duran 90 minutos y la selección jugó 88, porque nos da mucho miedo ganar, porque Pepe el Toro es inocente, porque todos los ricos son malos, todos los pobres son buenos. Triunfar en México es prácticamente una traición a la patria. Aquí le cantamos a la pobreza, honramos a la pobreza. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, descendiente de Cuauhtémoc. Es decir, es mi orgullo haber nacido pobre y no haber superado esa situación. A su madre. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Pero tú, desgraciada, me cambiaste por unas monedas, no supiste soportar mi pobreza, y por eso con el tiempo a ti también te abandonaron, y ahora vives infeliz y desgraciada, muy sola y muy triste, dejaron sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, por trepadora desgraciada. Porque si en el hombre es una virtud soportar estoicamente la pobreza, en la mujer mexicana no hay mayor virtud que soportar estoicamente la pobreza de su hombre. Todos los ricos son malos, solo hay un rico que es bueno y es el que se enamora de la pobre. La pobre está guía. Y hay una sola forma de salir de pobre y es casarte con el rico. No trabajando, no estudiando, no con ambiciones, no con ahorro, no con inversiones, casándote con el rico. Y más te valdría no hacerlo porque todos los ricos son malos. Saca un país adelante con esa madre en la cabeza. Pero ese es el problema de México, que bueno que se ríen, yo trato de que se rían porque esto es deprimente, esto está para llorar. Igual, ¿no? Pues ¿quién tiene la culpa de todas tus desgracias? Mamá, papá, el pasado, el mundo, las circunstancias, Cortés, la Malinche, la conquista, los españoles, el rey de España. Me dan ganas de conocer al rey de España, me encantaría ser su cuate de confianza. Para un día decirle, oiga, su majestad, de cuate, sí, solo por joder, ¿por qué no se disculpa? O sea, sería apoteósico, ¿no? De bueno, ¿saben qué? Me disculpo. ¿Qué hubo? ¿Qué cambió? O sea, la disculpa del rey de España o los impuestos de don Ricardo, cualquiera de esas dos cosas van a salvar a México. Y la gente lo cree. Y dices, qué barbaridad, pero a ver, en ese estado tienen nuestra mente. Y al final, pues nada, nunca podremos salir de nuestra decadencia porque la culpa es de Hernán Cortés, de la Malinche, de los españoles, de los tlaxcaltecas, de Iturbide, de Santana, de Porfirio, de los gringos, de los extranjeros, de la globalización, del oro que se robaron los españoles, de los jueces en las olimpiadas que están del lado de los marchistas chinos y de los clavadistas chinos y de Mejía Barón y del chupacabras y de los pinches, que se acuerdan del chupacabras, era buenísimo, y de los pinches gringos, pero nada es culpa nuestra. Lo malo es que esto que les estoy diciendo es lo que llevamos transmitiendo durante 100 años, de generación en generación, en todos los niños de este país. Enfréntate al orden mundial con una población que tiene esto en la cabeza. Por eso es importante contarnos una historia diferente. No es nada más, ay, ¿qué más da si este no fue bueno y malo, sino al revés? No. La historia que nos contamos determina nuestra mentalidad. Estamos como estamos porque somos como somos, y somos como somos por la historia que nos contamos, y nos contamos una historia que está de la patada. Nos contamos una historia donde le decimos a México que es como un niño huérfano de madre y padre, y un día llega el tío y le dice, mijo, es momento de que sepa la verdad. El desgraciado de su padre atravesó el océano, ultrajó a su madre, se robó su oro y se fue. Saque usted el país adelante. Esa es la historia que nos contamos, Según los mexicanos, México es producto de que el desgraciado de nuestro padre atravesó el océano, violó a nuestra madre, se robó nuestro dinero y se fue. También podríamos decir, hijo, tu padre, ese hombre aventurero, osado, sagaz, valiente, atrevido, atravesó el océano y se enamoró de tu madre y se casó con ella y aquí estás tú.
También podríamos contarnos esa historia que también es verdad. Hubo violencia en la conquista, sí. Hubo alianzas también, hubo tragedias también, hubo heroísmo también, hubo villanos también, hubo traiciones también. De parte de los españoles, no, de parte de todos, porque todos eran seres humanos. Y luego México quedó re bonito. Entonces podríamos dejar de lamentarnos por el proceso, entender que claro que el principio fue violento. Así han nacido todas las civilizaciones. Los procesos de integración de la humanidad siempre han sido violentos. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, este territorio ya estaba casi todo él pacificado, y durante todo el virreinato, aquí no hubo un ejército, y esto era un reino que era uno de los 3 más ricos del mundo. ¿Por qué no nos contamos esa historia? La historia en la que los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas y fundaron Lima, y refundaron Cusco, y fundaron Santa Fe de Nuevo México. La historia en la que mexicas y tlaxcaltecas conquistan Yucatán para integrarlo a la corona. ¿Cómo es posible? La historia en que alianzas con los pueblos otomís permiten construir ciudades como Querétaro. ¿Por qué no contamos todo eso? Podríamos contar, en lugar de la historia en la que decimos que lo peor del mundo atravesó el océano y conquistó y destruyó, quién sabe cómo le hizo, a lo mejor del mundo, podríamos contarnos la historia en la que lo mejor de Europa, porque estoy convencido que eso era España, porque si no hubiera llegado alguien más. O sea, solo el mejor hace las cosas más avanzadas, no hay de otra. Nos encanta contarnos la historia en la que España era el país más atrasado de Europa, pero es el que salió de Europa, es el que tuvo barcos que podían atravesar el Atlántico, es el que llegó a América, es el que colonizó todo el continente, es el que construyó más de 100 ciudades en un siglo, es el que le dio la vuelta al planeta. No me digan que era el más atrasado. Es que no hay forma de que eso sea verdad. Podríamos contar que lo mejor de Europa atravesó el océano y se encontró aquí con lo mejor de América. Todos estos pueblos que se aliaron con los españoles para juntos derrotar al opresor mexica. Podríamos contar la historia en la que lo mejor de Europa atravesó el océano, se cruzó con lo mejor de América y juntos derrotaron al opresor, y derivado de la victoria construyeron un país con un sueño mestizo. ¿Por qué no nos contamos eso? Porque les juro que es verdad. Los lamentos de conquista también son verdad. Uno elige qué partes ve de la historia. Todo es verdad. Pero la historia que nos contamos nos tiene bastante mal, ¿no? Digo yo. Entonces, pues nada, la historia que nos contamos nos condena a la esclavitud porque no nos deja ser libres, porque el que establece la narrativa histórica en la que crees es el que domina tus emociones y por lo tanto es tu amo y señor. El que domina tus emociones es tu amo. El que llena tu mente de emociones perturbadas y negativas, de rabia, de conflicto, de odio, de violencia, de envidia, es alguien a quien no le importas ni tantito. Y ahí estamos creyéndonos esta versión de la historia. Al final no somos lo que pasó, somos la historia que nos contamos de nosotros mismos y el significado que le damos. Y entonces habría que resignificar nuestra historia. Podríamos liberar el pasado que hoy nos contamos no tiene futuro. Actualmente nuestro pasado no tiene futuro. El pasado que nos hemos contado en los últimos 100 años tiene a México en el estado de decadencia en el que está hoy. Evidentemente hay que hacer algo diferente. Necesitamos que México sea capaz de perdonarse a sí mismo. Si no, México no va a poder vivir en paz. Al final, no somos nuestro pasado, somos nuestra reacción a él. Somos la historia que nos contamos y el significado emocional que le damos a esa historia. Y nos hemos contado una historia muy fea. Si somos producto de que lo mejor de Europa se encontrara con lo mejor de América, ¿por qué no somos entonces lo mejor del mundo? Porque sería lo único lógico, ¿no? Bueno, porque no es la historia que nos contamos. Es nuestra verdad y por lo tanto les puedo decir que es nuestro destino, pero no vamos a ser lo mejor del mundo mientras no nos contemos esa historia. La única forma de ser diferentes, y nos urge ser diferentes, es contarnos otra historia. Gracias.